Hola, esto es Semana 420, un recuento con las noticias más relevantes o interesantes de esta semana en lo que tiene que ver con temas relacionados con la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en nuestra sociedad desde una perspectiva noticiosa. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida. Vamos a hacer un cuento por algunas noticias interesantes de los últimos días en Estados Unidos, República Dominicana, Argentina, Uruguay, Canadá, etcétera. Los próximos 30 minutos eh, abordaremos estos temas con el objetivo de comprender qué es lo que está ocurriendo, de qué se trata estos cambios, estas noticias en torno a la planta. La primera historia de esta semana viene de República Dominicana, donde se lanzó recientemente, está activa en este momento la primera encuesta nacional sobre cannabis en República Dominicana. La Fundación Legal es Mejor, en colaboración con ASFL Canared y Marcha Mundial de la Marihuana RD en República Dominicana, anunció el lanzamiento de la primera encuesta nacional sobre cannabis de la República Dominicana, un proyecto sin precedentes diseñado para recopilar datos sobre los patrones de uso, percepciones sociales y el contexto general del cannabis en el país. Esta es una noticia para las personas de nacionalidad dominicana que estén viendo esto. Es interesante que esta iniciativa para conocer cuál es el estado de las percepciones sociales, el consumo, los hábitos, de lo que tiene que ver con la planta en República Dominicana. Se puede visitar en el sitio, se puede contestar, llenar la encuesta exclusivo para personas de República Dominicana en el sitio www.encuestacannabis.do. El enlace está en los comentarios de este video en el canal de YouTube Industria 420 Cannabis News, semana 420. En otra noticia, en Estados Unidos, vamos a dar un pequeño roundup de cosas que ocurrieron en Estados Unidos esta semana. Es donde ocurren más noticias porque es donde hay más mercados regulados. Cada estado es un mercado en sí mismo y además de las noticias a nivel federal, comenzamos con unas noticias a nivel federal ahora que ya arrancó la administración Trump 2. Presidente Donald Trump, estamos en el último fin de semana de enero de 2025. La administración Trump nombró al ex agente especial de la DEA, Derek Maltz, como administrador interino de la DEA, en una medida para, así esto dice el medio Cannabis Business Time, una medida importante para combatir la actual crisis del fentanilo y los cárteles de la droga mexicanos. La administración Trump ha designado al exagente antinarcóticos Derek Maltz como administrador interino de la DEA. La DEA confirmó el nombramiento en un comunicado de prensa y esta persona, Derek Maltz, reemplazará a la administradora durante la administración Biden, Ann Milgram. De acuerdo con varios reportes, el nuevo administrador de la DEA, Maltz ha dejado constancia de que si la ciencia apoya la reclasificación del cannabis, que así sea, según un reporte de la AP de 20 de mayo de 2024. Pero también le dijo la AP que para él está clarísimo que el Departamento de Justicia, el DOJ, secuestró el proceso de reclasificación colocando la política por encima de la seguridad pública. Ya veremos qué postura toma la DEA, la administración Trump, con la planta. En este momento es claro que la planta no es una de las prioridades de la administración Trump. Las prioridades son el asunto de las deportaciones, el asunto de una reestructuración burocrática, etcétera. Entonces el asunto de la planta vendrá para después, tal vez este mismo año. Ya veremos cómo avanza
administración, en diferentes temas. En otra noticia, políticos republicanos del estado de Indiana introducen una propuesta de ley, una iniciativa de ley para legalizar el uso adulto o recreativo, le mencionan aquí, así lo llaman, en el estado de Indiana. Dice el medio Fox 59 de Indiana, dice el medio Fox 59 de Indiana, una coalición liderada por los republicanos presentó un proyecto de ley que permitiría a los habitantes de Indiana mayores de 21 años consumir la planta legalmente. El proyecto de ley 1630, presentado por el representante estatal Heath Van Nader, republicano de Kokomo, no lo sé, enfrenta un camino cuesta arriba tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Indiana. Pausa. Recordemos que Indiana es uno de la decena de estados en los que todavía no cuentan con un programa de legalización, ni siquiera bajo el modelo de cannabis medicinal. Si este proyecto de ley se aprueba, Indiana difícilmente va a ocurrir, pero si llegara a ocurrir, Indiana se convertiría en el primer estado de Estados Unidos en pasar de un modelo de prohibición total a un mercado adulto regulado sin pasar por un programa de marihuana medicinal. Interesante, ya vieron que en qué desembocan para todos los demás estados, entonces se quieren brincar. Los pasos son republicanos, es un área muy republicana, pero aún hay mucha resistencia, aunque esto viene dentro del mismo partido. En otra historia, en Oregon, en el estado de Oregon, un hombre, según el medio OregonLive.com, un hombre que dice que tenía poca o ninguna experiencia con productos de cannabis, presentó una demanda de $10,000 contra una tienda de Portland la semana pasada, diciendo que un empleado le recomendó una dosis extremadamente excesiva de THC que lo envió a una sala de emergencias local con vómitos, pérdida de la función motora e incapacidad para caminar por sí solo. La demanda de Sky Fitzgerald afirma que le dijo a un empleado de Arcana en Northeast Fremont Street en Portland que era un usuario novato. Luego acató el consejo del empleado de seguir las instrucciones del frasco, tomando aproximadamente una tapa de jarabe de THC que la tienda le vendió. La demanda afirma que una vez en su casa, Fitzgerald siguió las instrucciones del frasco, midiendo lo que equivalía a una cucharadita de jarabe y luego consumiéndolo. Resultó ser alrededor de 40 miligramos de THC según la demanda. Interesante, está demandando al dispensario de Oregon. En Oregon es legal el mercado desde hace muchos años, pero está demandando este usuario novato, así se autodenomina, diciendo que pues pusieron en riesgo su integridad, aparentemente vómitos, pérdida de la función motora e incapacidad para caminar por sí solo después de un consumo alto de THC. Le ocurrió lo que se conoce entre los consumidores como la pálida. La pálida es un fenómeno que para quienes no son consumidores deben saber qué se refiere. Puede incluir estos tres síntomas: o vómito, incapacidad de mover las piernas y pérdida de cierta función motora. Es como un estado de parálisis que provoca el consumo excesivo de THC, como de un solo golpe, y muchas veces está relacionado, va de la mano con estar muy deshidratado. La persona está muy deshidratada, o lo mezcla con diuréticos que le deshidratan más, como las bebidas alcohólicas o el café.
la pálida. Entonces demandó al dispensario en Oregon. Interesante la historia. Alguien que le dio la pálida, un consumidor novato, Fitzgerald, Sky Fitzgerald. En otra noticia, esto no es una noticia, es un artículo muy interesante que vi en Forbes. Nomás, solo por si alguien quiere saber sobre el tema. El medio Forbes publicó un artículo súper interesante del periodista especializado en cannabis, Javier Jacé, sobre la participación de la tabacalera Philip Morris en el mundo de la planta. Se llama The World's Largest Tobacco Company Continues Silent Entry into Cannabis. It's Philip Morris, American Marijuana Supporter. Muy interesante, si alguien lo quiere buscar en internet, así como tal. En otra noticia, un reporte del medio especializado Marijuana Moment tiene que ver con algo que ocurre en el estado de Nuevo México. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el DHS, que por cierto, pausa, ya tiene nueva directora o secretaria del DHS. Se trata de la exgobernadora del estado South Dakota, Dakota del Sur, Kristi Noem, la nueva jefa del DHS. Y ella va a ser jefa de todo el Homeland Security, todo lo que tiene que ver con la seguridad nacional, tiene mucho que ver con seguridad fronteriza, la lucha antidrogas. Eso es más del Departamento de Justicia. Pero bueno, termina la pausa. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el DHS, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el CBP, están instando a un tribunal federal a desestimar una demanda presentada por empresas de marihuana autorizadas de Nuevo México, que afirman que las agencias han estado confiscando inconstitucionalmente productos de marihuana regulados por el Estado y deteniendo a trabajadores de la industria en puestos de control interiores. El argumento principal de las agencias federales es que mientras la marihuana siga estando prohibida a nivel federal, los agentes fronterizos tienen el derecho legal de ignorar la ley estatal y confiscar la propiedad, y que las protecciones limitadas que disfrutan los estados con programas de marihuana en virtud de la cláusula adicional del Congreso y políticas discrecionales generales del Departamento de Justicia no se aplican al CBP, que depende del DHS. ¿De qué se trata esto? En Nuevo México, donde se legalizó la planta hace un par de años, hace poco, está cerca de la frontera, y en los estados fronterizos, a ciertas millas al norte de la frontera, hay varios puntos de revisión de la Border Patrol, ya del lado estadounidense, tanto en Arizona como en Nuevo México también, aquí en particular en Nuevo México, donde se hace una revisión más por carretera de que las personas crucen, que crucen por ahí en vehículos, tengan su pasaporte, su visa, su estado, su situación al país sea la correspondiente legal. Han existido desde hace décadas. Entonces, la queja de las empresas de la planta en Nuevo México es que ahí los detienen y les confiscan el producto que es legal a nivel estatal, y lo llevaron al asunto. Hay una discusión legal sobre si la participación de la patrulla fronteriza, el Border Patrol, decomisando marihuana legal, es constitucional o no. Es una discusión muy interesante que está ocurriendo en Nuevo México. Entonces dice el DHS, es de la administración anterior, no es la de Trump. Se quejó de este asunto. Ya veremos cuál es la postura que toma la administración Trump, el DHS, en este tema. En otro asunto, según un reporte de esta semana del medio MJ Biz Daily, un tribunal federal de apelaciones confirmó la prohibición de Virginia, del estado de Virginia, de productos de hemp, de cáñamo, productos y sus derivados intoxicantes con una concentración superior al 0.3%.
Una jueza del distrito del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Cuarto Circuito en Virginia dictaminó que las restricciones no violan la ley federal, otro revés para los esfuerzos de la industria del cáñamo por revocar el proyecto de la ley senatorial 903, según una publicación en el blog de bufete de abogados Truman Pepperlock. ¿De qué va esto? En Virginia es uno de los estados donde se prohibió el hemp, al igual que en California. No se prohibió el hemp, se prohibieron los productos derivados y sus derivados intoxicantes del hemp y del cáñamo. El hemp y el cáñamo son las variedades de la planta de cannabis, toda es la misma planta, es la variedad de cannabis que son en Estados Unidos hasta 0.3% de THC. Es legal desde 2018 por el Farm Bill de 2018. Y esto ha generado toda una industria de derivados intoxicantes que le extraen el THC a este hemp, a este cáñamo, variedades bajas de THC lo extraen, se vende como derivados o se vende como THCA en joints o en planta, y está siendo prohibido en varios estados a lo largo de todos Estados Unidos. Y esto se refiere a que en Virginia sigue adelante la prohibición. En otra noticia, se incendió en Baltimore, Baltimore, Maryland, de acuerdo con el medio WBALTV. Baltimore, 2 trabajadores resultaron heridos el miércoles en una explosión en llamas, en una instalación de extracción de cannabis en la costa este, dijeron los bomberos. Fueron llamados alrededor de las 2 de la tarde a Pharmacan en Long Canal Circle en Stevensville, Maryland, por el informe de una explosión, según la oficina del jefe de bomberos del estado. Los bomberos contuvieron el daño y las lesiones de una persona fueron graves, pero no pusieron en peligro su vida. Entonces 2 personas resultaron heridas en una compañía de extracción. Es peligrosa la extracción de cannabinoides a nivel industrial. No es tan simple. Se requiere de maquinaria especializada, se utilizan solventes, pueden ocurrir accidentes, no es la primera vez que ocurren asuntos como este. En otra noticia hay un reporte del medio de California, SF Gate, San Francisco Gate, que señala que en California se están volviendo muy populares los tiny joints. Se refiere a los prerolados de 0.35 gramos. Un prerolado por lo regular se vende en tamaño de 1 gramo, que son grandes, o de medio gramo, 0.5 gramos, hay otros tamaños más grandes. Pero también desde años recientes se venden en paquetes de prerolados pequeñitos, 0.35 gramos, para quienes solo necesitan una pequeña dosis de un joint pequeño. Entonces están cobrando popularidad, eso es un asunto de mercado. En otra noticia, Mike Tyson y otros sujetos de nombre Weldon Angelos escribieron una carta de opinión en el medio Fox News diciendo que como 2 personas cuyas vidas se han visto profundamente afectadas por el cannabis, nos sentimos alentados por las recientes declaraciones del presidente Donald Trump en apoyo de las reformas muy esperadas en la política estadounidense sobre el cannabis. Sus compromisos de reclasificar el cannabis, garantizar el acceso bancario a las empresas de cannabis y otorgar clemencia a las personas que cumplen con sentencias federales por delitos relacionados con el cannabis reflejan una visión audaz de justicia y oportunidad económica. Es una carta de Mike Tyson y Weldon Angelos. Creo que esta persona estuvo en la cárcel. Es una persona relacionada con delitos relacionados con la planta, no lo sé, la verdad. Llamó la atención por Mike Tyson. Pero escribió una carta editorial en el medio Fox News, como diciendo que tienen fe que el presidente Trump va a hacer cambios en torno, que van a beneficiar al sector de la planta. En temas relacionados, la organización Last Prisoner Project también publicó una carta que se llama Trump and Cannabis Rescheduling,
Con la inauguración del lunes pasado, según el comunicado de Last Prisoner Project. Ahora estamos en una nueva administración de Trump y es importante exponer lo que sabemos, lo que no sabemos, lo que esperamos de la política sobre el cannabis. El presidente Trump ha afirmado que apoya un enfoque de derechos de los estados para la legalización del cannabis. Durante la campaña electoral, el presidente Trump dijo que está empezando a estar mucho más de acuerdo en que no se debe criminalizar a las personas por el cannabis cuando se está legalizando en todo el país. Incluso publicó: creo que es hora de poner fin a los arrestos y encarcelamientos innecesarios de adultos por pequeñas cantidades de marihuana para uso personal. Y luego de Last Prisoner Project hace todo un recuento de la situación actual de la planta. Se puede ver en su sitio lastprisonerproject.org. En otra noticia, en Uruguay, de acuerdo con un medio uruguayo, farmacias uruguayas vendieron 3.207 kilos de marihuana en 2024. El mercado regulado alcanza casi 40% de los consumidores. Reporta el medio que la venta de cannabis en farmacias, pausa, recordemos que ahí en Uruguay, primer país que legalizó la planta a nivel federal, el uso adulto a nivel federal, tiene un modelo en el que la planta se puede obtener a través de asociaciones de cultivadores, sí, pero también se puede comprar en farmacias autorizadas. Hay hay distintas variedades. Dice el medio que la venta de cannabis en farmacias creció desde la introducción de variedades con más concentración del psicoactivo THC. El mercado regulado alcanza casi el 40% de los consumidores de marihuana, según datos del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, IRCA. En 2024 se vendieron 3.207 kilos de la planta en farmacias habilitadas en todo el país, según información del IRCA, a la que accedió el medio subrayado. De las 4 variedades disponibles, las más vendidas son las que contienen más pegue, es decir, mayor porcentaje de THC, tetrahidrocannabinol. Esto en Uruguay. En Argentina vi un artículo muy interesante esta semana en un medio especializado en el mercado agrícola que se llama Bichos de Campo. El artículo se llama: La experta en regulación del cannabis María Laura Sandoval tiene algo que decir sobre la política para el sector. Comillas, es un desastre y está fundiendo a las empresas serias, comillas. Es un artículo muy interesante, Bichos del Campo se llama, así lo pueden buscar, Bichos del Campo, cannabis, Argentina, va a salir. Esta experta hace un panorama de la situación legal del acceso a la planta en Argentina, no solo de los cambios, y no solo culpa, vaya, no solo habla de las fallas en el actual guerra contra la planta que tiene el gobierno del presidente Javier Milei, sino de los, podemos llamarle fallas sistémicas de la legalización en Argentina. Muy interesante el artículo. En Paraguay, un artículo del medio paraguayo hoy.com se llama: Entre la controversia y los planes de inversión, ¿qué traería consigo la legalización del cannabis? En Paraguay es legal el hemp. Actualmente, 2025, a principios, es legal el mercado, la producción del hemp, del cáñamo. Está creciendo ese sector. Y ahora ya están hablando de legalizar el uso adulto. Están muy interesados ellos en el mercado brasileño, en sus vecinos brasileños, en poder ser en que su industria, tanto del hemp como de variedades de altas en THC del cannabis, o sea, es como marihuana o cannabis, las variedades altas de THC, lo quieren enfocar aparentemente su industria en su vecino Brasil. Es muy interesante lo que ocurre en Paraguay. En otra parte del mundo, en Canadá,
La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá anunció que el 27 de diciembre de 2024, oficiales de servicios fronterizos del Servicio Marítimo y Ferroviario de Montreal identificaron y examinaron un contenedor marítimo cargado con vehículos y partes de vehículos. Durante el examen, los oficiales de servicios fronterizos detectaron el contrabando empacado en la parte trasera del contenedor. Estaba oculto en 3.113 paquetes sellados, colocados en 59 grandes bolsas deportivas, como maletas deportivas. Las mercancías, y vean lo interesante, estamos hablando de un decomiso de la planta de marihuana, de cannabis ilegal, que estaba saliendo de un puerto canadiense donde es legal. La autoridad confiscó 1.384.5 kilogramos, 1.3 toneladas de cannabis, y los entregó a la Real Policía Montada de Canadá. El contrabando está valorado en más de 12.8 millones de dólares canadienses. Las mercancías estaban en proceso de ser exportadas a Nigeria. Interesante cómo ahora tanto Estados Unidos como Canadá, México, sigue existiendo el mercado ilegal de la planta de marihuana a gran escala, hablando de toneladas, pero se ha modificado en años recientes. Canadienses enviando a África, narcotráfico de la planta hacia África. Estados Unidos, el tráfico que hay hacia México de planta que es legal en California, se cruza ilegalmente en México y se vende en Ciudad de México y cosas así, cosas de marca. En México cada vez aumenta el número de decomisos en los puertos del Golfo de México, en Veracruz. Han ocurrido varios decomisos de de varios cientos de kilos, toneladas, rumbo a República Dominicana. Interesante cómo están modificando los mercados ilegales también tras la legalización. En otra noticia, en Japón, encontré un artículo en el medio Japan Times hace unos días sobre la situación de la planta en Japón, después de que ahora en diciembre se endurecieron las leyes en lo que tiene que ver con la posesión y todo, incluso con el CBD, todo está prohibido. Pero me llamó la atención el dato de que en Japón en 2023, ese es un dato, la policía arrestó o tomó otras medidas contra un récord de 6.482 personas por casos sospechosos de posesión de marihuana. 6.480 personas en 2023, lo que supone un aumento de más del 20% con respecto a 2022. La mayoría eran personas de entre 20 y 30 años de edad. Entonces, Japón, 6.500 personas al año arresta por posesión de la planta. A los japoneses no les gusta. En otro tema, en la República Checa, ahora llamada Chequia, hay una propuesta de legalización del uso adulto, y esta semana salió en el medio Radio Checo, República Checa, Radio Czech Republic. Los piratas, el partido pirata de este país, propone un mercado regulado de cannabis que incluya disposiciones para el cultivo personal y las asociaciones de cannabis. En una conferencia de prensa argumentaron que el enfoque represivo actual ha fracasado, mientras que la regulación podría generar entre 2 y 3 mil millones de coronas anuales para el Estado.
La coalición, que anteriormente incluía a los piratas, no se puso de acuerdo sobre la regulación. El año pasado, el gobierno aprobó la regulación del cannabis como parte de una reforma más amplia de la ley penal, permitiendo el cultivo de hasta 3 plantas y la posesión de hasta 50 gramos en la vía pública o 25 gramos en casa. El partido pirata, los piratas, así se llama, ¿no? Muy loco. Los piratas buscan una mayor legalización, pero el ministro de Justicia enfatizó que la legalización debe tener suficiente apoyo en la Cámara de Diputados. En otros temas, ya vamos a cerrar esta semana 420, semana 420 con un par de estudios que se publicaron esta semana. En un post de la Universidad Johns Hopkins, me llamó la atención que están buscando, esto es en Baltimore, la Universidad Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland. Los participantes están buscando participantes para que completen una selección para un estudio en una investigación que tiene que ver con el consumo de cannabis y de alcohol. Dice que los participantes comerán un brownie que contiene cannabis y consumirán alcohol, y luego completarán varias pruebas para medir diferentes aspectos del desempeño. Los participantes que completen el estudio pueden ganar hasta $2,660 por participar en la Universidad Johns Hopkins de Maryland. Si alguien vive por ahí, puede llamar al 410-550-0050 para obtener más detalles y hacerlo por la ciencia. Quieren medir, aparentemente, esto ya es una nota al margen, y un fenómeno del consumo de cannabis y el consumo de alcohol. Quieren medir los efectos que consume. En la cultura popular se llama como crossfading. Es peligroso para el consumo de mucho alcohol con la planta, puede ser peligroso para la salud. En otro estudio, bueno saber que lo están estudiando, en Alabama, Jacksonville, Alabama, un grupo de estudiantes de biología de la Universidad Estatal de Jacksonville se unió a un grupo de doctores y culminaron un curso de microcredenciales en ciencia del cannabis ofrecido por Jacksonville State. Ya recordé. La Universidad de Jacksonville, Alabama, está señalando que sus estudiantes participaron, aprendieron sobre la planta de cannabis en colaboración con la empresa By 420 Applied Medical Cannabis de Subban. Por último, un estudio, este me parece muy interesante, un estudio de la Universidad de California, San Diego, señala que fumar cannabis en las casas, los hogares, incrementa el riesgo, los niveles detectables en niños. ¿De qué va esto? Voy a leer el estudio. Está muy interesante. Investigadores de la Universidad en California, en San Diego, analizaron las prácticas de fumar cannabis en el condado de San Diego para evaluar si fumar en el hogar estaba asociado con la detección de cannabis en niños. El estudio, publicado en una edición en línea el 23 de enero de 2025 del Journal of the American Medical Association Network Open, encontró que fumar cannabis en el hogar aumentaba las probabilidades de exposición de los niños al humo de cannabis. Fumar es el método más común de consumo de cannabis y se sabe que genera emisiones que son dañinas para las personas expuestas. El cannabis se suele fumar en interiores, lo que pone en riesgo la exposición a los no fumadores como los niños. El equipo de investigación analizó las prácticas de fumar cannabis en el hogar en el condado de San Diego para cuantificar la relación entre fumar cannabis en el hogar y la detección de biomarcadores de cannabis en la orina de los niños residentes. Aquí va. Se realizó la prueba al niño más pequeño de cada uno de los 275 hogares inscritos en el estudio.
a una edad media de 3 años entre los niños de los que les hicieron el antidoping. Los investigadores descubrieron que entre los hogares que informaron sobre el consumo de cannabis en el hogar, el 69% tenía un niño con niveles detectables de biomarcadores de cannabis, en comparación con el 24% en los hogares que no informaron sobre el consumo de cannabis en el hogar. ¿De qué va esto? En el 69%, donde dijeron, sí, aquí se consume, se fuma la planta, los niños dieron positivo a biomarcadores en su organismo, vaya, tienen el acceso a su organismo. 69% es súper alto. ¿Por qué es tan alto? Aquí va. Dice, los investigadores, debido a que un gran porcentaje de los participantes fueron reclutados en hogares de bajos ingresos inscritos en el programa de nutrición suplementaria para mujeres, infantes y niños desde 2012 a 2015, los hallazgos del estudio no son necesariamente generalizables a la población estadounidense en general. O sea, lo hicieron en hogares son personas de bajos ingresos, gente pobre. Conclusiones y relevancia del estudio. En el estudio transversal, el consumo de cannabis en el hogar se asoció con el aumento significativo de las probabilidades de exposición de los niños al humo de cannabis, según la evaluación de los biomarcadores cannabinoides urinarios. Como los niños pequeños pasan la mayor parte del tiempo en casa, reducir el consumo de cannabis en el hogar podría reducir sustancialmente su exposición a las sustancias químicas tóxicas y cancerígenas que se encuentran en el humo de cannabis. Entonces es un estudio interesante sobre la presencia de cannabinoides en niños pequeños, promedio de 3 años, en hogares donde los adultos, personas mayores, fuman dentro de la casa. ¿Cómo si es detectable el humo de segunda mano en los niños? Sí. En el caso del cannabis lo es. Según esta investigación, se puede buscar en el medio, en el sitio de la Universidad de San Diego. Smoking cannabis at home increases risk of detectable levels of in children. Estas son algunas de las noticias, estudios, asuntos relevantes o curiosos en torno a la planta de cannabis de esta semana. Recuerdo que el objetivo de este programa no es hacer apología de consumo, ni invitar a nadie a consumir, sino tratar de comprender cuál es el impacto de la planta en nuestra sociedad, cómo está evolucionando en algunos temas. No necesariamente es la legalización, en otras partes también está regresando el prohibicionismo en otras partes del mundo. Y de eso se trata este programa semanal. En el sitio de YouTube Industria 420 Cannabis News, el show se llama Semana 420. Pueden encontrar aquí los domingos con información de la semana pasada, días recientes, para entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo de la planta y sus múltiples intersecciones. Soy Osvaldo Olivos desde Tampa, Florida. Muchas gracias por su atención.